una situación muy dolorosa para gente que estaba tratando de acercarse a unas entregas humanitarias, pero hay varios episodios que rodean lo que sucedió y que dan un total de cifra de personas muertas que pasa de las 100, y por eso hablamos a esta hora con el portavoz del Ejército del Estado de Israel, el capitán Ronnie Kaplan. Capitán, gracias por atender a Caracol Radio de Colombia y un saludo para usted. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Capitán, ¿qué claridad tienen ustedes sobre este episodio del que el planeta entero está hablando? Bueno, Gustavo, el contexto del episodio, que es muy importante que tu audiencia conozca, es que durante la última semana, ya las últimas 4 noches, hemos estado incrementando el número de convoys con ayuda humanitaria transferidos hacia el norte de la Franja de Gaza, como parte de una operación humanitaria para transferir provisiones, agua, comida, frazadas, mantas, insumos médicos para la población civil en Gaza. Nosotros no hemos limitado la cantidad de ayuda humanitaria que está ingresando a la Franja de Gaza, ya más de 265.000 toneladas de todos estos insumos a lo largo de los últimos meses, y ese es el contexto básicamente en el que se da el incidente de ayer, Gustavo. Capitán, en ese incidente, ¿las tropas del Estado de Israel, el ejército de Israel, dispara contra la gente? No, básicamente lo que sucede allí, Gustavo, es que a las 4:40 de la mañana, 30 camiones con ayuda humanitaria están yendo desde el sur hacia el norte de la Franja de Gaza, es decir, una caravana o un convoy de camiones. Mientras el convoy avanzaba hacia la zona del norte, como se ve también en los videos que hemos publicado, miles de personas de la franja se lanzan encima de los camiones. Esto lleva a que los camiones se detengan, hay como una estampida, durante la cual docenas de gazatíes son heridos y muertos, algunos siendo atropellados por los mismos conductores de los camiones, que son personas voluntarias de organizaciones humanitarias, de ayuda internacional, que realmente con mucha valentía van allí hacia la Franja de Gaza, van allí a repartir toda esta ayuda humanitaria. Y durante esta estampida, uno de nuestros tanques que está cuidando, es decir, está asegurando por esa ruta humanitaria el pasaje de los camiones, del convoy de camiones, para que la ayuda llegue a las personas necesitadas. Básicamente nuestro tanque se acerca allí a la gente, junto con parte de nuestras fuerzas, se acercan a la gente para que la gente salga de allí. La gente se suma más y más personas allí dentro de la Franja de Gaza, se acercan a nuestros soldados, se acercan a nuestras fuerzas, que primero disparan al aire y luego cuando sienten un peligro, básicamente un peligro a nivel personal, un peligro de vida, es cuando abren fuego primero hacia abajo de la cintura y luego abren fuego, pero bajo ningún concepto la cantidad de muertos que está dando en este momento el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que está 100% sujeto por el Hamas, son personas que en su totalidad matan a nuestros soldados, sino que no tenemos un número exacto, pero son mucho menos personas las que nuestros soldados tienen que neutralizar porque se sienten básicamente en peligro, mientras que, como te digo, Hamas está utilizando esto como una carta política y lamentablemente parte de los líderes del mundo están escuchando a el Hamas, mientras que no entienden un contexto en el cual, o no quieren entender un contexto en el cual Israel no está luchando contra el pueblo en la Franja de Gaza, no está luchando contra los civiles en Gaza. Israel está luchando contra el grupo terrorista Hamas, en una guerra que fue impuesta por ellos, que nosotros ni queríamos ni empezamos, y en ese contexto quiero decir que eso es lo que sucedió, Gustavo. Pero capitán, lo que usted está narrando, en definitiva, lo que uno concluye es que sí dispararon, que fue lo que le preguntó Gustavo, y que de los 100 muertos es posible, en efecto, que algunos hayan muerto después de la estampida que produjeron los disparos, pero lo que parece evidente es que los hombres del ejército de Israel en el terreno pues se equivocaron, y esa equivocación, por miedo o por la razón que haya sido, pues costó un montón de vidas de civiles. Sí, pero es muy importante ponerlo en contexto,
de que nosotros como Israel reconocemos el sufrimiento que está pasando la gente en la Franja de Gaza, que durante 4 noches habíamos ingresado a la Franja de Gaza en horas de la noche justamente para que no hayan civiles en las calles y para que la ayuda pueda llegar a la gente necesitada, y que la cantidad de muertos es una cantidad sumamente pequeña, que cada una de las muertes se lamenta de forma, es trágico obviamente cada víctima civil, sea gazatí o sea israelí, y se lamenta porque no es de ninguna manera nuestra intención, pero cuando nuestros soldados abren fuego, lo hacen según la regla de apertura de fuego. Y al mismo tiempo vamos a seguir investigando lo que sucedió y vamos a aprender las lecciones de este incidente con el objetivo de encontrar las mejores soluciones para transferir ayuda a aquellos que lo necesitan en la Franja de Gaza. Capitán, Gaza prácticamente ya no existe, está completamente destruida, los muertos de lado y lado se cuentan por miles. ¿Cuándo va a parar el ejército israelí el ataque? Mire, ante todo tenemos que tener en cuenta que estamos en la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad. Y en ese contexto hemos alcanzado la posición de un total de más de 13.000 terroristas dentro de la Franja de Gaza. Vuelvo a repetir, cada una de las muertes, de las muertes civiles se lamentan profundamente. Pero si usted toma la cantidad de terroristas que hemos alcanzado en la Franja de Gaza y lo pone en el contexto del total de las víctimas y hace ese porcentaje, usted va a ver que las guerras que lucha Israel son guerras en las que los objetivos a los que alcanzamos tienen una necesidad militar. Hay una distinción entre involucrados y no involucrados en el conflicto, entre terroristas y civiles. Y también tenemos aquí básicamente una situación en la cual, si llevamos en este momento un cese de fuego, jamás va a terminar ganando la guerra, y nosotros como sociedad libre, Israel como trinchera de Occidente, básicamente va a permitirle a un terrorismo que siga desestabilizando el Medio Oriente, que otros lugares en otras latitudes del mundo emulen el comportamiento del Islam radical, del Hamas, que ve el mundo en blanco y negro, y además va a generar menos seguridad tanto para los gazatíes en la Franja de Gaza como para Israel. Lo que necesita en este momento el mundo es que Israel le gane al terrorismo. Eso es lo que necesita el mundo en este momento. Capitán, pero déjeme volver al episodio trágico y doloroso que le duele al planeta entero y que tiene que tener una serie de repercusiones. El ministro de Seguridad Nacional de Israel ha dicho que este episodio demuestra que es muy complejo la entrada de ayuda humanitaria. Es decir, por la muerte de estas ciento y tantas personas, ¿ahora no podrán entrar más convoys con ayuda humanitaria para la gente en Gaza? Es muy importante tener en cuenta que desde prácticamente el principio de la guerra ingresaron más de 4.300 camiones, decía, con más de 260.000 toneladas de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. El Hamas se robó parte de esa ayuda, pero estamos hablando más de 16 toneladas, que incluyen más de 2 millones de insumos médicos, que incluyen más de 2 millones de vacunas, más de 12.000 máscaras de oxígeno, 74 ambulancias, combustible, ¿sí? Y otro tipo, digamos, de ayuda humanitaria, como le decía, agua y comida. Israel va a seguir ingresando con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, va a seguir coordinando el ingreso de esa ayuda humanitaria. ¿Cuánta ayuda humanitaria? Toda la que sea necesario. Para la población civil, que repito, la población civil en Gaza no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el grupo terrorista Hamas, que comenzó la guerra con la masacrando israelíes y también tomando israelíes secuestrados. Nosotros vamos a seguir buscando las formas de ingresar con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y no solamente eso, estamos haciendo los esfuerzos de más alto nivel que un ejército hace en luchas urbanas para disminuir, mitigar el daño a la población civil en la Franja de Gaza. Estamos solicitándole a la población que se evacúe de las zonas de combate, de las zonas de peligro, en la medida de que alcanzamos esas posiciones. Estamos utilizando municiones y horas también de operación para disminuir los daños colaterales que se puedan generar. Y lo que no estamos viendo, el elefante acá en este cuarto, como quien dice,
Es un Hamás que le roba la ayuda humanitaria a su población civil. Es un Hamás que ha dicho que va a volver a cometer una y otra vez, si puede, la masacre del día 7 de octubre. Es un Hamás que ha dicho que tiene suficientes niños y mujeres como escudos humanos para seguir poniéndole leña al fuego a esa ideología extremista de él. Dice que necesita mártires, y ese es el grupo terrorista contra el que estamos luchando. El derecho internacional humanitario es un corpus legal que rige para todas las partes de un conflicto. Somos conscientes que Israel está siendo, criticado, lo escucho de ustedes también, pero jamás también se debe a ese derecho internacional humanitario, y nadie está hablando de ellos. Mire una cosa, capitán, de todas estas personas que perdieron la vida, ¿alguna estaba armada? Sí, había muchas personas que estaban armadas, y parte de las personas que perdieron la vida por personas armadas gazatíes que se encontraban allí, probablemente de Hamás, quizás de la Jihad Islámica Palestina. Esto está bajo investigación, que abrieron fuego también, porque hay que entender, ellos se roban la mercancía, los del Hamás, con el objetivo de venderla o quedársela para ellos, para su esfuerzo de la guerra, pero quien la vende a un precio mucho más alto en el mercado negro. Mucho más fácil es, y es raro que la gente lo crea, que Israel tiene el 100% de la culpa. Pero sí, efectivamente, mucha gente murió por personas gazatíes que estaban con armas, y lamentablemente el mundo se equivoca una vez más en culpar a Israel completamente sobre este tema, que está bajo investigación, y probablemente, al igual que aquella cuestión del hospital Al-Ahli, si ustedes recuerdan, el día 17 de octubre, que también, si no me equivoco, parte de la prensa colombiana dijo que había sido un misil israelí, terminó siendo un cohete por parte de la Franja de Gaza, de la Jihad Islámica Palestina, que había pegado en ese hospital. Esa es la realidad en este momento. Capitán, ¿cuántas personas que murieron en estos incidentes reconoce Israel que se debe a las balas de las tropas, de los soldados de Israel? Mire, ojalá y tuviese un número para decirle. Lo que estoy seguro es que el que está dando un número en este momento no está diciendo la verdad hasta el final, o por lo menos tenemos que ponerle un enorme signo de interrogación a ese número. En este caso, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, 100% sujeto al Hamás. No sé si ustedes o los oyentes vieron esos datos. Voy a repetir: nuestro tanque y nuestros soldados se aproximan hacia el lugar para que el convoy de camiones pueda llegar hacia su objetivo final, que es la gente necesitada, y luego, cuando ellos se dan cuenta que viene mucho más gente, lo primero que hacen es retroceder. Y como un militar les digo que ese retroceso no fue con el objetivo de herir a alguien que aún no involucrado en el conflicto. Ellos retroceden con el objetivo de disminuir cualquier tipo de daños y obviamente generar una clara distinción entre aquellos que no son involucrados, que estaban allí tirándose encima de los camiones. Y repito, Israel lo hace esto a las 4:40 de la mañana justamente para que no haya gente en las calles, pero la gente estaba esperando, emboscaron a los camiones, y lo que quisimos hacer es desarmar esa emboscada para que los camiones lleguen a su lugar. Repito, no hubo ningún tipo de ataque al convoy de camiones, sino hubo un intento de defender ese convoy de camiones para que llegue al destino adecuado. Capitán, entendemos su tarea como portavoz del Ejército del Estado de Israel y agradecemos mucho las aclaraciones para el mundo, y por supuesto pendientes de una investigación que tiene que terminar con muchas verdades en este episodio tan doloroso y que enluta a tanta gente en la Franja de Gaza. Muchas gracias, capitán, muy amable. Gracias a ustedes, y por favor, recuerden que Israel no limita la cantidad de ayuda humanitaria que puede entrar a Gaza, que estamos trabajando junto con organizaciones humanitarias y con la comunidad internacional para ayudar a resolver el problema de distribución de ayuda de ayuda humanitaria dentro de Gaza, que efectivamente es un tema logístico que no es menor. Muchas gracias.